Hola, muy buenas noches a todos. Como siempre, listos aquí para compartir información que nos pueda servir mucho para realmente llevar este día a día que a veces nos agobia, que no sabemos cómo afrontarlo, que ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos falta por comprender? Y hoy tenemos un invitado de lujo que, además de su juventud, su dedicación, su amor por lo que hace, Santiago Saravia, psicólogo clínico, con una maestría en investigación en psicoanálisis, que a sus 26 años ya ha logrado comprender muchas cosas. Me encanta cuando la juventud está metida en este tema, cuando la juventud ya está también sirviendo, están verificando sus vidas, y cuando desde la parte científica, desde lo científico, escúchenme bien, desde la parte científica, desde la investigación, desde el desarrollo del ser y desde todas las herramientas que nos pueda la ciencia, se preparan para esto. Buenas noches a todos. Hola Adriana Benítez hermosa, ¿cómo estás? Saludos por allá, Paulita hermosa, a Miami. Muy bien, un abrazo para todos, buenas noches. Y hoy este tema, realmente el tema que tenemos hoy, terapia sin prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? ¿Por qué tenemos prejuicios? Y vamos a buscar ya a Santiago, que lo tenemos ya por acá. Vamos a traer a este súper invitado. ¿Qué más, Gloria? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Hola Muy Santiago. bien. Acá me escuchas bien, ¿me ves bien? Muy bien, ¿cómo te va? Yo le bajo. ¿Nos escuchan bien? ¿Nos ven bien? Por favor, nos responden. Bueno, nos están saludando desde Cali. Carolina hermosa, Pues gracias, gracias. Yo creo que es que los años nos dan belleza, ¿cierto? pues Que espero, me dice que estoy espero. muy bonita, ya va a cumplir 57. Ajá. No sé, hay que Y aceptar Santi me la dice, edad deja sin de teñirte problema. las canas, por favor. Muy bien. Santiago, muchas personas que seguramente están acá, ya están contigo en terapia, han acudido contigo a terapia, están haciendo procesos contigo. Vamos a saludar a las personas en Pereira, en Tuluá. Y hola, se unió Caro Saravia, Caro hermosa. Muy bien, tenemos una audiencia hoy de lujo, pues le cuento. Voy a desactivar los comentarios para que podamos ver a Santiago. Muy bien. Santi, hoy tenemos un tema del que hemos hablado bastante, que es terapia sin prejuicios. Lo primero que nos gustaría que nos Ya, aclares, que digamos nos cuentes, que ¿qué es un un prejuicio? prejuicio podríamos pensar que es una idea sin tener idea de lo que está pasando en lo que queremos opinar, ¿cierto? Entonces, pasa un suceso en X lugar, pasa un suceso con X persona y yo tiro una idea de lo que yo como persona me jugaría en esa situación sin leer los diferentes elementos que pueden jugarse allí, ¿cierto? Entonces, no sé, podríamos pensar un prejuicio muy simple es cómo viven ciertos monjes aislados de la sociedad, ¿cierto? Pero lo que nosotros no pensamos es que nosotros nos criamos, nos desarrollamos y nos sentimos de otro contexto. Entonces, pensarnos como alguien alejado de la sociedad requiere pues un cambio personal muy abrupto. Entonces, muchas personas pueden caer en el prejuicio de dar un calificativo, de dar una opinión muy fuerte, pero digamos que no es apropiado o que no se lee todo el contexto. Eso más o menos para hacerlo así, como que es un prejuicio. Entonces, Santiago, podemos llegar a decir que es un prejuicio decir que las personas que tienen un piercing son de determinada categoría, que las personas que se hacen tatuajes son personas de determinada pensamiento o personas que incluso a veces los tatuajes los han asociado Sí, con, claro, que pero se hace mira tatuajes, que en eso es un cierto momento delincuente. de nuestra O sea, historia eso es un operaba. prejuicio. Es decir, para nuestros papás, abuelos, ¿cierto? Aquellos que tenían una marca en el cuerpo, llámese aquí, ¿cierto? Yo tengo muchos, eran muestra de que eran delincuentes, ¿cierto? Porque entonces había una concepción del cuerpo de que el cuerpo es un templo, el cuerpo no se toca, que es también muy similar al tema, por ejemplo, de la sexualidad, ¿cierto? Entonces las mujeres no lo dan como si fueran una cosa, ¿cierto? Y todos los hombres quieren lo mismo, pero ¿y si un hombre no quiere sexo, qué? Es gay.
¿cierto? Si ves cómo funcionan los prejuicios, es decir, o es una cosa o la otra. Ajá. Entonces yo doy una O sea, idea fija sobre lo que pasa, pero en verdad no es así. Ajá, muchas personas pueden decir, no, yo no tengo prejuicios de nada. Yo soy súper mente abierta, yo no tengo ningún prejuicio, yo no tengo ningún problema. Entonces, Santi, ¿cómo le podemos decir a la gente hoy, usted puede reconocer que tiene prejuicios? ¿Cómo hace una persona para darse cuenta que tiene un prejuicio con alguna situación o con ajá, algún esa es una excelente evento pregunta. Yo diría que con para cualquier cosa que reconocer que uno suceda? tiene un ¿Cómo sabe que tiene un prejuicio, prejuicio? tiene que reconocer en primer lugar que no sabe. Cierto, porque cuando uno reconoce el límite de algo que no sabe, ahí mismo le brota la idea de Ujú. lo que piensa sobre el asunto. Cierto. Entonces yo pienso, por ejemplo, que las personas tatuadas siempre son criminales. Oíste, pero ¿conoces a alguien tatuado? No. O sea, no conoces a alguien tatuado. Tenés una idea de lo que sería alguien tatuado, pero no tenés ni idea. Porque mira que un tatuaje no determina a nadie. Un tatuaje es una marca en el cuerpo, es como alguien que nació con una mancha. ¿Cierto? Muchos de nosotros tenemos manchas en el cuerpo naturales y no por eso ni estamos enfermos, ni quiere decir algo fijo. Es una mancha en el cuerpo y ya. Es como también el tema de cómo se visten las mujeres, la forma en Ajá. que se expresan, es que ella se lo buscó Sí, porque se claro. vestía Pero así, mira que es cumplen que una como no quieren función de que juzgar al todos esos otro. son prejuicios. ¿Cierto? Entonces pasa lo que este asunto de esta chica, no recuerdo el nombre, la DJ que asesinó, era el esposo, ¿cierto? Ajá, que uno dice, No, bueno, y entonces era ella un se lo novio que merecía, tenía en el extranjero, y uno Valentín. Ujú. evalúa la situación y dice, muy desde lejano, la verdad no sé mucho, es, no importa ella qué haya hecho, le pudo haber sacado plata, pero por encima de la plata está la vida, eso sería la pregunta que uno podría hacer. Si ella lo pudo haber estafado, pero no se supone que para eso hay un sistema legal. Ajá. Y lo otro, si vamos a los Ajá, prejuicios, casi y que que te puedo asiste asegurar a que por la ciertos pinta del grupos señor no religiosos tiene que le tatuaje. darían la certeza sobre un correcto deber ser, ¿cierto? Yo soy muy buena persona porque entonces voy a misa, bueno, puede que no, pues evidentemente no. Santi, hay algo que nosotros comentamos a veces en la cotidianidad cuando nos sentamos a conversar de las situaciones y los eventos que van sucediendo, y es que eh, llevas 5 años en terapia, 10 años en terapia, 20 años en terapia, viene alguien, te atraviesa el carro y te descompones. Bueno, ¿será que la terapia le puede garantizar a las personas que de verdad sí se están trabajando? ¿O será que simplemente se meten a un escampadero y siempre están diciendo estoy en terapia? Estamos teniendo un delay en la transmisión. Tú estás conectada con datos. Ajá, No, sí, Con datos. sí. ajá. Aquí claro que nos está supervisando la conversación. Sí. Entonces, lleva 5 años en terapia, 10 años en terapia, 15 años en terapia alguien le atraviesa el carro y se descompone, es mal genio en la casa, no respeta los acuerdos en las relaciones, no se soporta a los hijos. ¿Será que a veces las personas cogen las terapias como escampar? Entonces otros que dicen, si aquel lleva 10 años en terapia, si aquel lleva 15 años en terapia, Estamos aquí ya pasó teniendo en el mismo carro. problemas técnicos. Listo. Ya apareció otra vez. No te escucho. Estás congelado. Ya, ¿me Estás escuchas dando la bien? vuelta. Yo me conecté con Wi-Fi aquí. No, te escucho, no se me va la idea, no te Muy bien. preocupes. Ya, muy bien. Eh, Entonces, Santi. estábamos con la idea de entonces, si alguien dice llevar Ya, 10, 15, 20 años en sí. terapia, ¿sería garantía de algo? Esa es la pregunta, ¿cierto? Es decir, porque entonces en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, que es, no sé, me regaron algo encima, se me atravesó alguien en la calle, se me salió de las manos, es decir, hubo un choque en la calle, tengo una cita ya, ¿cierto? Entonces voy a llegar tarde. La pregunta sería, bueno, ¿y usted siente que avanza en terapia o no cree que eso también le muestra algo sobre usted cómo maneja su vida? ¿Cierto? Porque entonces aparece más la terapia
como un escampadero, como vos dijiste, o como una excusa o como un querer pertenecer a algo, en lugar de en verdad estar avanzando, ¿cierto? Que yo creo que para eso la psicología y el psicoanálisis deben preguntarse mucho, es, bueno, ¿qué eficiencia le presentamos a nuestros pacientes? Que eso siempre debe ponerse al margen. Y lo hemos hablado mucho, ¿cierto? Como para aquí introducir y explicar ciertos temas que a mí me parecen muy interesantes y para las personas que también en algún punto les interese hacer terapia, pensar en algún proceso de acompañamiento, y es, uno debe tener siempre mucho cuidado con lo que quiere el paciente y con lo que quiere uno como terapeuta, ¿cierto? Como psicólogo, porque hay momentos en donde la gente, y he tenido pacientes, pues yo creo que muchos pueden dar como testimonio si quisieran, de que hay un punto en donde las personas llegan a estar tan tranquilas con ellos mismos que ya hay otras cosas que no les importan tanto, ¿cierto? Entonces, si hay una pregunta sobre el dinero y uno dice, bueno, si esta persona supera esa cuestión sobre el dinero, puede ser que las relaciones de pareja estén mejor, pero ya está tranquila, es decir, el problema que tenía con su relación de pareja ya está bien, ya no tiene otra pregunta. Entonces ahí se vuelve muy importante uno reconocer un límite y decir, bueno, el trabajo está bien hasta acá, ¿cierto? No hay necesidad de más. Claro, uno como terapeuta quisiera seguir trabajando un montón de cosas, porque uno quiere que las personas siempre estén mejor, pero uno también, yo me he encontrado con esas cuestiones donde uno empieza a darse cuenta, y yo creo que la persona también se da cuenta, bueno, esto como que no avanza, ¿cierto? Esto como que se estanca, como que no aparece la pregunta, uno deja una pregunta, un tema por pensar y no se les ocurre nada, no les atraviesa la existencia. Entonces uno dice, bueno, yo creo que ya es momento. O hasta puede ser que con otro terapeuta se logre lo que con uno no, ¿cierto? Porque uno no es, sí, uno no es un dios para decir que siempre puede con todo, ¿no? Puede ser que el terapeuta de al lado tenga otras herramientas y ¡pum! Soluciona otro problema de manera más simple. Que eso es muy importante reconocerlo, ¿cierto? Pero es de reconocer ese punto de cuándo en terapia en verdad estamos avanzando, cuándo hace parte. Santi, muchas personas se preguntan, ¿será que todos necesitamos terapia? Cuando uno se da cuenta que realmente necesita terapia? Porque entonces nosotros podemos decir, pues, y no me genera ninguna incomodidad ni ninguna preocupación expresarlo. Ajá. Yo asisto a terapia, o sea, yo estoy yendo a terapia. ¿Por qué? Porque yo también tengo cosas por Ajá. resolver, yo tengo mis caquitas por solucionar en mi parte mental, entonces yo voy a terapia porque estoy buscando realmente tener una mejor vida, estar más tranquila, gestionar más las cosas que en el momento que me pasaron no tenía herramientas para poderlas afrontar, digamos, de mi niñez, de las épocas, de las cosas que me marcaron. Entonces, Santi, las personas podrían decir, ah, bueno, Gloria Arroyave va a terapia, ¿cómo así? Y ella no hace pues antes procesos de ayudar a las personas y a talleres y todo. ¿Qué podemos decir, Santi, cuando a usted le dicen, ¿cómo así que usted va a Ajá. terapia? Porque eso es parte de desmitificar eso de ir a terapia. Eh, Ir a terapia de verdad es algo que debería hacer todo el mundo, ¿crees tú? ¿O cómo debería ser yo elegir si voy a terapia o yo puedo con todo? Porque a veces decimos, no, yo puedo. Entonces alargamos el sufrimiento, dañamos Ajá. resultados. Bueno, yo creo ¿Cómo que hay dos sé? puntos bien ¿Cómo me importantes puedo a dar cuenta lograr. yo mismo? Y es, uno, como representantes de una salud mental, ¿cierto? Que vos también ocupás un lugar en ese sentido, ¿cierto? No debemos poder con todo. Yo creo que debe ser el asunto de creer que podemos con todo es un lugar ideal. ¿Sí me entiendes? Porque entonces yo he escuchado muchas cuestiones y entonces los psicólogos están más locos que las personas normales. Y uno dice, pero hijo, escucha, pero le mostró la locura. Esperemos que no. Hay psicólogos también que les falta ética, pero esperemos que no. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo mejor que uno puede hacer como terapeuta es tener un ojo siempre en la terapia de uno. Yo en lo personal tengo proceso personal y tengo control de casos. Me hago entender. Yo voy a mi proceso personal normal para resolver mis cosas y aún así me encuentro con alguien que es profesor mío y estimo mucho y que considero que tiene otro punto de vista muy, muy valioso. Entonces yo llego y le cuento sobre el caso digamos que tengo preguntas,
¿cierto? Lo manejo bien, te des esta perspectiva, porque siempre otra perspectiva le permite a uno vislumbrar nuevos problemas. Por ejemplo, si me preguntas, Gloria, en ese sentido, para mí, el seguir estudiando debe ser obligatorio para todos los psicólogos que atienden personas. ¿Cierto? Es una concepción personal mía. Otros psicólogos no la compartirán y están en todo su derecho. ¿Por qué considero esa cuestión? Porque eso le permite a uno mantenerse con la cabeza desarrollando nuevas ideas. Entonces, a mí me ha pasado que estoy, por ejemplo, con un tema creyendo que tengo un paciente en un lugar fijo, diciendo, bueno, tiene estos elementos, y estoy estudiando algo que en la nueva investigación que estoy haciendo, y digo, ah, eso se lo puedo preguntar por acá. La salida del caso puede estar por allí, ¿cierto? Entonces, ahí es un tema en cuanto a profesionales de la salud mental, ¿no? Personas que nos dedicamos a proponer y a cuestionar el lugar de cada persona en su cotidianidad con respecto a sí misma, ¿cierto? Pues, pucha, estaré bien. Y ahora en la vida cotidiana, yo creo que para las personas normales, la salud mental sí debe considerarse. ¿Por qué? Porque mira que hay muchos estímulos constantemente en relación con el éxito, ¿cierto? Entonces he recibido, por ejemplo, hay cosas muy particulares, que era, en otros lives también los he hablado con Caro, y hay cosas muy particulares que, por ejemplo, me llegan a consulta, y es las mujeres que creen que, mujeres sobre todo, creen tener hijos y familia a cierta edad, si no fracasaron, ¿cierto? Como mujeres, uno puede decir, venga, pero ¿fracasó para quién? ¿Cierto? Para el ideal de sociedad que era hace 20 años. Y mira que aparece una paradoja muy particular, y es, los muchachos ahora se están sexualizando muy jóvenes, están teniendo sexo a los 14, 15 años. Bueno, ¿a qué edad se casó la abuela y las bisabuelas de nosotros, pues? 14, 15 años, ¿no? Empezaron a tener sexo a los 14, 15 años, ¿cierto? Entonces son paradojas que uno dice, pero mira que ya ha permanecido en el tiempo. Que se cambian las lógicas, pues claro que cambian las lógicas. Ya no se casan a los 14, siquiera, ¿cierto? Ojalá la gente se conociera otro poquito, ¿cierto? Antes de casarse, porque eso acarrea un montón de decisiones, pero ya va cada quien, ¿cierto? Mira que esas son cuestiones muy difíciles de determinar, porque uno diría, debería entonces todo el mundo conocerse mucho antes de casarse, pero hay parejas que se conocen 6 meses, se casan y viven bien, y llevan 3 años, y uno dice, ¿por qué? Cuestiones particulares de cada uno, ¿cierto? Que hay, ¿quién determina eso? Nadie. Ahí es donde va la particularidad de cada uno. Y volviendo al tema, yo creo que uno debería ir a terapia, es cuando siente que ya no puede más, ¿cierto? Ya se le salió de las manos, ah, está bien, ¿cierto? Cuando tiene preguntas por algo y no puede responderse, ¿cierto? Entonces tengo problemas con mi jefe y no sé por qué mi jefe me da rabia. O me dan celos de mi pareja, pero entonces le reviso el celular y creo que estoy autorizado o autorizada a revisar el celular porque es normal, porque el otro me debe ser transparente. Y uno dice, marica, ¿y la privacidad? Santi, esta semana a mí me impactó mucho, pues, y eso ya salió hace rato. Sin embargo, fue como, lo encontré como tan de frente que yo dije, uy, qué susto. Que decía, Ajá. GPS diminuto, no sé qué. Sepa siempre dónde está tu pareja. Entérate siempre dónde está tu pareja. Y yo decía, jue madre, qué impresión con la facilidad que ahora, porque yo Ajá. decía, ¿yo a quién le pondría un GPS? Al gato, por ejemplo, ¿cierto? Al perro, o a un niño pequeño, si tuviera un niño pequeño, ¿cierto? Que va a la guardería o que algo. Sin embargo, el GPS para la pareja, el micrófono en el carro, el teléfono intervenido, el teléfono, el micrófono en la cocina, Santi, y son personas que pensamos que en la vida cotidiana está normalizado y es como que sí, entonces él me tuvo un micrófono en el carro. Yo casi quería. Y eso qué tan enfermizo es y qué tan sano es yo Uh-huh. quedarme ahí, me pone micrófonos, investiga dónde ando. ¿Será que Yo realmente en diría que una eso no es una terapia esa enfermedad, sino que enfermedad es se una podría necesidad resolver de de alguna certeza, manera? ¿cierto? Porque, mira, es como el celoso, ¿cierto? El celoso siempre tiene la certeza que se la están haciendo. Entonces tiene la clave del celular, le pone GPS y está seguro que el otro se la está haciendo, ¿cierto? Entonces dejó el carro en algún lugar y cogió otro carro y se fue. ¿Y cómo te demoraste tanto en ese centro comercial? ¿Cierto? Tan cerquita de la zona de moteles, ¿cierto?
Y fue pucha, y uno podría tener sexo en cualquier parte a cualquier hora. Eso pues es una ridiculez. Pero mira que es como, que eso es una cuestión muy interesante y es, eso es un mercado, ¿cierto? Y el mercado se pone al servicio de la necesidad de transparencia del otro, que es una cuestión muy interesante. Sí, claro, pero mira que los miedos se explotan por Y de dinero los miedos. imaginario. Me hago entender un poquito que eso está muy enredado, ¿cierto? Y es, yo creo que no soy lo suficientemente bonito para estar con mi pareja, ¿cierto? Yo más o menos tengo esas inseguridades. Entonces, probablemente, si yo veo a mi pareja, a mi novia, tales, con un hombre más pintoso que yo, ahí mismo va a tener miedo, ¿cierto? Y puede ser que a ella no le parezca bonito, pero yo estoy seguro que es más bonito que yo. Entonces, yo lo veo conversando con él, puede ser un compañero de trabajo, puede ser que no le guste, puede ser que más sea gay, ¿cierto? Pero si yo tengo esa certeza y no le interrogo, voy a estar seguro siempre. Entonces voy a ver lo que quiero ver, que eso es inconsciente, que para eso uno va a terapia, para decir, hey, pero vení, ¿cierto? Esa cuestión ahí puede estar bien, se puede estar poniendo en juego en relación con el otro. Entonces yo pongo, porque mira que es muy interesante, yo violo la privacidad del otro con la fantasía de que el otro me sea completamente fiel, o sea, que el otro sea transparente para mí, pero yo puedo decir que yo no soy completamente transparente para el otro, porque hace parte también de cada uno, ¿cierto? Entonces uno ve una vieja que le parece bonita, imagínate que no debe faltar, ¿cierto? No debemos demorar para eso. Y es en un punto en donde ya se pueda leer la mente, ¿cierto? Que podamos comportar, que podamos, por ejemplo, esa serie que es muy interesante, esa serie de Black Mirror, que empiezan a grabar todo lo que pasa en las cabezas. Y entonces un tipo se da cuenta que le están siendo infiel y él ya no se puede borrar de la memoria que le fueron infiel. Entonces es un tema muy fuerte, ¿cierto? Pero la pregunta es la certeza de que soy el único para el otro. Mira que ahora en la sociedad es como si tuviéramos que ser el único para el otro. Y si uno se interroga, el otro no es único para uno, ¿cierto? Lo más normal ahora es que uno diga, y pues pucha, me voy a casar, pero yo quiero tener otras experiencias de amor, otras experiencias sexuales, de viaje, que son válidas. ¿Sí me entendés? Entonces la pregunta ahí, Gloria, sería, ¿por qué tengo que ser único? Sí. ¿Sí me entendés? Y hay algo, y es algo que mientras tú hablas, yo me pregunto, ¿será que en el fondo, como que existe un deseo inconsciente, Ajá, morboso, sí, de claro. sí Pero mira pillar que al otro en que es está una haciendo cuestión algo? muy interesante porque, bueno, las personas, yo tengo generalmente pues más cercanía obviamente a pacientes que han crecido en Antioquia y compañeros del colegio, amigos, y uno, si uno empieza a ver el derrotero de las historias es, mi papá le fue infiel a mi mamá, ¿cierto? Es como más o menos la mayoría, ¿cierto? Y mi mamá se sacrificó por los hijos. Entonces uno podría decir, bueno, si ese modelo, ¿cierto? Si esa estructura social de que entonces tenemos que ser los dos para toda la vida no funciona, ¿no sería más valiente acaso plantearse otras formas de relación? ¿Cierto? Otras formas de relación en donde el otro también tenga posibilidad de sentirse bonito, bonita, que alguien más la mire, ser deseada por alguien más, ser deseado por alguien más. ¿No sería más rico eso? ¿No habría más confianza? Solo que ahí nos jugamos las particularidades que nos metió la religión, ¿cierto? Que amor y sexo van de la mano, ¿cierto? Pero uno puede tener sexo sin amor. Y también puede haber amor sin sexo. Ajá. Uno puede amar mucho a su pareja y no querérselo comer. Son dos posiciones diferentes. Ujú. Hay algo, Santi, aquí en la terapia Ajá, sin prejuicios, que podríamos tener dos puntos de vista de prejuicio, ¿cierto? ajá. El prejuicio del que va y el prejuicio del que lo recibe, ¿cierto? Entonces, ¿será que es posible que un psicólogo, un terapeuta, porque yo quisiera como hacer un paréntesis aquí, el psicólogo, para mí es súper Ajá, importante porque yo estaba investigando eso y te decía toda emocionada, ya lo entiendo, o sea, un ajá. psicólogo, un mentor o un coach no pueden atender lo mismo. El mentor o el coach te pueden acompañar cuando estás viviendo un proceso transitorio de duelo, cuando estás cerrando un ciclo, cuando estás viviendo una situación de algo que, por ejemplo, que no eres capaz de organizar tu tiempo, tienes por alguna razón un proceso de desvalorización. Necesitas un psicólogo
cuando tienes problemas que llevas desde hace mucho tiempo, desde la Ajá, niñez, un proceso de hace mucho rato de depresión, de angustia, de ajá, soledad. Un mentor o un coach no debe atender a alguien que está medicado. Un mentor o un coach no está capacitado ni entrenado para atender ajá, a alguien que ya tiene problemas diagnosticados que tienen que ver con su parte psicológica, ¿cierto? Entonces, cuando ajá, viene y hay esa, digamos que estamos hablando de la terapia sin prejuicios, es posible que el terapeuta sea capaz, el psicólogo, de ajá. suspenderse como persona. Es necesario que se suspenda como persona. Y me gustaría que nos amplíes este contexto porque muchas personas, eh, yo pienso que a veces salen muy rayadas de terapias que cuentan y que yo digo, ay, jue madre, la persona que lo atendió le puso su modelo mental, le implantó sus creencias, le creó una idea de lo que él cree que debe ser. Entonces, ¿cómo un terapeuta, un Ajá. psicólogo como Yo, tú por ejemplo, puede en ese punto, suspenderse como acá persona en ahí una podemos terapia? sacar en dos puntos bien interesantes, ¿cierto? Y es pensar entonces que no todos los psicólogos podemos atender todo, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso particular, a mí no me gusta trabajar con niños Ajá. y me encantan los niños, pues juego con ellos, los molesto, pero en lo personal no me gusta trabajar con niños, ¿cierto? A mí me gusta más trabajar con adolescentes o trabajo ya con adultos de manera individual. Tampoco hago terapia de parejas y tampoco hago acompañamientos de, por ejemplo, un trabajo de muerte, ¿cierto? De que hay un, no sé, la abuelita se va a morir y estamos aquí en un duelo. No, no, tampoco hago esos trabajos. Ajá. ¿A vos te gusta más ese tipo de acompañamientos? A mí no me gusta, me parece Esas las muy, hago muy yo. fuerte pues en mi vida personal. Ujú. Y es muy importante uno reconocer tanto a nivel emocional como a nivel teórico que uno puede abordar, ¿cierto? Eso es un punto porque, por ejemplo, yo sé que yo tengo compañeros que se dedican a atender niños. Entonces, a mí me llega una mamá y me dice, mira, tengo mi niño de 8 años. No, yo no atiendo niños. Yo le remito donde yo sé que alguien trabaja con niños, le gusta trabajar con niños, se preocupa, los entiende, yo los mando para allá. ¿Cierto? Eso es importantísimo en un trabajo terapéutico, de que alguien, que el terapeuta sea capaz de discriminar si es capaz o no. Por ejemplo, con adictos, yo tampoco trabajo. ¿Cierto? Porque es un trabajo muy complicado que tiene que ver con temas interdisciplinarios. Exacto, Y se requiere otro tipo es, de información y exacto. Y es lo que especialización vos y dijiste estudio, ¿no? O sea, ahora. no, No no es que puede ser porque el solo psicólogo un pueda atender profesional, todo. tiene que ser un trabajo interdisciplinario. Es decir, tiene que ir acompañado entonces que el psicólogo se hable con el psiquiatra, que el psiquiatra y el psicólogo se hablen si tienen un coach, por ejemplo, eso es muy común entre deportistas, ¿cierto? Que estén todos conectados porque, pues, si no, la persona se vuelve loca, porque entonces Peranito me dijo esto, el psiquiatra me dijo esto, el psicólogo me dijo esto, y entonces todos disparan para donde creen que es mejor. Y el principal afectado es eso, es el paciente, la persona que está sufriendo, ¿cierto? El padeciente, diríamos nosotros. Por otro lado, es imposible, diría yo, suspender por completo la capacidad o el juicio que nosotros tenemos sobre algo, ¿cierto? Pero cuando yo hablo sobre juicios, por ejemplo, yo le trato de ser muy claro con mis pacientes cuando les digo, yo no trabajo desde la moral y yo no, a mí no me importa el deber ser, ¿cierto? Le fui infiel a su esposo, a mí no me importa, no es que no me importe de que no lo voy a tener en cuenta, yo lo voy a tener en cuenta, claro, pero no desde un lugar moral, no voy a decir, uy, usted es una mala persona, no, no, no. Venga, que usted, claro, usted se está jugando ahí algo y usted encuentra algo con esa Sin otra persona juicio. que se le va afuera, ¿cierto? Puede ser que usted no esté cómodo con la relación de pareja, ¿cierto? Puede ser que usted ese otro la atrapó en un tema sexual y usted no se sentía deseado o deseada. Pueden ser muchas cosas, pero lo que menos importa ahí es el tema de la moralidad. Que eso pasa, por eso yo te decía al principio de esta conversación que es muy importante mantener un rigor académico y de estudio, porque eso le permite a uno decir, uy, eso es una percepción moral, ¿cierto? Entonces le dicen a uno, no, alguna vez, pues he tenido muchos pacientes de ese estilo, pero alguna vez una paciente me dice, no, es que mi esposo y yo somos swinger, ¿cierto? Si yo soy moralista, le voy a decir, no, eso está muy mal, es que la familia es una sola, hombre y mujer, porque Dios nos hizo hombre y mujer. No, si lo hacen con cuidado, si se entienden, si se gustan, si les parece, es su forma de entender la relación y me parece que es completamente respetable. Eso, pues yo, imagínate uno diciéndole a las personas cómo deben tener su relación, no, no. Cada persona, así como comen, así como viven, uno está ahí para interrogar. Por eso te digo, uno debe tener mucho cuidado porque o si no, como dice
uno mete su esquema mental ahí. Pero yo creo que uno siempre para leer un asunto tiene que tener un esquema mental. Uno lee con una teoría, ¿cierto? Uno lee, por ejemplo, con una forma de entender al ser humano. Entonces los seres humanos somos esto, sentimos de esta manera, pensamos de esta manera, ¿cierto? No es posible, a pesar de que haya alguien que diga, no, yo nunca tengo una idea o un juicio, ¿cierto? Una terapia sin prejuicios es sin prejuicios morales, ¿cierto? Sin querer decirle que usted está mal, pero uno emite un tipo de Ajá. juicio que se entienda bien la expresión y es, claro, mira, yo creo que la salida de esta situación es esta, ¿no le parece? Por ejemplo. Yo te decía en alguna ocasión que estábamos hablando sobre las personas que llegan a veces a pedir ayuda, de un caso muy particular que yo recibí que te decía, a mí una vez me llegó alguien que empezamos a hablar, a qué se dedicaba, todo, y finalmente yo me acabó diciendo que él era sicario, que era gatillero, me dijo. Y yo le empecé, lo tomé con una naturalidad, yo le dije, sí, y cuántas personas, casi que cuántas personas, o sea, les has quitado el cuerpo material? Y me dijo, no, como a 120. Y yo, cuando él me dijo eso, yo me sentí en un punto de amor, de comprender que él no había ido a que yo lo juzgara, ni para que yo llamara a la policía y viniera a lo prisionara, ¿cierto? Yo le pregunté, ¿realmente por qué estás aquí? Y me dijo, porque tengo muy mal carácter y manejo muy mal la relación con mi esposa. Y a mí me dio risa cuando me dijo eso, porque realmente yo no estaba ahí para, o sea, yo no estaba ahí para juzgarlo. En ese momento yo sentí esa comprensión, esa responsabilidad de verdad, está sufriendo porque tiene una relación de pareja, está sufriendo porque incluso tenía una bebé pequeña, está sufriendo porque no quería ser tal mal genio y mantener tal mal carácter, y yo no lo podía entrar a Sí, juzgar por claro, algo, solo que eso como ser humano o a lo pone a uno condenarlo o a contra las crearle un cuerdas. problema que él no trajo. ¿Sí me entendés? Pero yo creo que es importante también de saber el contexto en el que estamos. Y es, sí, en la ciudad de Medellín hay sicarios y hay mafiosos y hay gente que no son rectos morales, y hay gente que es infiel y hay gente que roba. Es que esa es la vida. ¿Sí me entendés? Eso pasa. Y yo no, y se los digo mucho a mis pacientes, yo no soy fiscal, ¿cierto? Es que yo no soy representante de la ley aquí, pues como para decir, venga, que yo voy a hacer justicia, ¿bajo qué nombre o qué? ¿Cómo así? ¿Cierto? No, usted viene aquí con una queja, con un padecimiento. Otra cosa es que, no, espérate que tengo que matar, tengo que tener un muñequito allí. No, espérate, eso ya es, ahí sí es otro contexto y otro costo, y lo implica uno de otra manera. Pero yo estoy de acuerdo con vos, pues llega alguien padeciendo y alguien sufriendo, bueno, ¿cómo vamos a solucionar eso? Que es que ese es mi trabajo, ¿cierto? Mi trabajo no es decir, viva la vida de esta manera para ganarse el reino de los cielos. No, yo no creo que uno pueda atribuirse semejante afirmación. Eso ya veremos qué pasa. Ni moralizar la terapia, porque sin prejuicio significa eso. Cuando viene, por ejemplo, una persona, cuando uno hace la historia que uno dice abortos, en una ocasión que yo leí abortos, 8. Cuando yo leí la parte de los abortos, que yo, dentro del proceso que yo hago, trabajo más el tema del transgeneracional, de Ajá, otras cosas diferentes, que yo soy mentora, no psicóloga, ¿cierto? Hago un acompañamiento diferente. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿y estos abortos qué? Y me dijo, no, es que yo no quiero tener hijos. Yo le dije, ¿y hay algún rollo con esto? O sea, estoy súper tranquila, o sea, los hice consciente, estoy súper tranquila y ajá, estoy aquí es porque tengo un problema en este momento en mi trabajo, ¿cierto? ajá, Entonces yo inmediatamente abordé la situación por la que esa persona no vino, por la que esa persona vino. No vine a preguntarle y por qué, y es que estaba sola, y ajá, es que, ¿por qué no planificabas? Pues que es que ajá, eso no es problema mío. Es que yo vine a preguntarme cómo planificaba, ¿cierto? Entonces, es muy importante esa terapia sin prejuicios que de verdad llamemos como la atención también de los terapeutas, de los mentores, de los ajá, consejeros, de los coaches, que no le agrandemos a la gente el sufrimiento ni el problema, que buscamos de una manera científica, como en tu caso, ajá, amorosa, con información, ayudarles ajá. como a Que yo bajar creo que ahí eso, tocas esto que están un tema viviendo, muy que ya de por sí es importante difícil. y es el afán muchas veces que uno encuentra en los terapeutas por querer curar al otro, que eso se llama furor sanandi, ¿cierto? Entonces yo doy muy buenos consejos y uno puede interrogarse, bueno, ¿y qué es dar buenos consejos? Que inclusive en algunos puntos cuando he cerrado varios procesos, yo llego y les digo a mis pacientes y cierro como, bueno,
hay una, pues uno genera un vínculo de hasta de cariño y dice, pero ojalá no me necesite, ¿cierto? Ojalá no nos volvamos a ver. Bueno, al menos no en este espacio, ojalá nos encontramos por ahí y nos tomamos alguna cosa, pero hay un afán cuasi de querer dirigirle la vida al otro y decirle, sí, yo tenía razón. No, yo le señalé un punto y usted se solucionó, ¿cierto? Usted logró solucionar, y siquiera pudo solucionar, ¿cierto? Pero esto fue un trabajo de los dos, no es solo mío, porque mira que pensamos y tendemos a pensar que digamos, los problemas o los traumas psicológicos tienen que ver directamente con una cuestión causal. Es decir, pasó algo y entonces ahora esto pasa, ¿cierto? Como si la vida fuera literalmente yo moveré este termo para acá y la vida se moviera para allá. Y las cosas no son así, ¿cierto? Son de contextos, de situaciones, y yo no puedo determinar, por ejemplo, uno generalmente escucha mucho, y eso lo impresiona mucho, lo impresiona a uno como psicólogo mucho, es la cantidad de abusos sexuales que hay, ¿cierto? Entonces eso es muy impactante, en hombres y mujeres. Pero si uno empieza a prestar la atención al detalle, no todas las personas que fueron abusadas se sienten abusadas. ¿Sí me entiendes? Eso no tiene que ver. Y un abuso no tiene que ver solo con el cuerpo, con el organismo, ¿cierto? El abuso también tiene que ver, por ejemplo, con las palabras. Sos un inútil, ¿cierto? Por ejemplo, sos un inútil, es que vos sos un inútil. Y uno le puede preguntar a ese papá, ¿pero cuántos años tiene? A mí me pasa, por ejemplo, que he recibido adolescentes 14, 15 años y son, es que yo tengo que producir dinero. Tenés 15 años. ¿Para quién hay que producir dinero? ¿Cierto? Con familias que no lo necesitaban. ¿Para quién hay que producir dinero? Porque hay que producir. ¿Cierto? Es como si hubiera, pues, como ser muy prematuro a la hora de producir algo, de ser productivos para alguien. Y ese afán también, Santi, que digamos lo que tú estás hablando, porque yo sé que tú atiendes muchos adolescentes y muchos jóvenes, ese afán como, que hay como mucho de los papás, de una exigencia de, nos fuimos a los dos, entonces nos vamos a dos extremos. Unos, los que los hacen de unos completos inútiles, que se los tiraron porque entonces no son capaces de hacer nada en la vida. Y otros que manejan un nivel de estrés y exigencia y que tienen un Sí, nivel tan claro, que no se grande de pueden complacer a relajar. los papás Entonces es que les sábado en la genera un noche, estrés tienen que estar pensando en impresionante, trabajo. Son domingos en la noche, tienen que estar pensando en trabajo. Que uno también que no pueden relajar. quisiera preguntarle a los colegios cuál es el afán, por ejemplo, de tantas tareas. ¿Cierto? Yo tengo muchos pacientes que son, pero hijuepucha, no tienen tiempo para ellos. Entonces llegan a la adultez y creen que trabajar es trabajar de 6 a 8 de la noche. Y yo creo que hay muchos más espacios para pensar, ¿cierto? Hay que dedicarse a otras cosas, ¿cierto? Eso le permite a uno ser más creativo en el trabajo. No todo puede ser trabajo. Aprender otro idioma, ¿cierto? Mira, Gloria, que eso es muy interesante porque entonces hablamos de que hay más una preocupación porque el hijo logre sostenerse y enfrentar el mundo que en verdad algo que él quiera saber y hacer. ¿Usted qué le gusta saber? ¿Qué le interesa? ¿Cierto? Que yo creo que eso es lo que hay que incentivar con los Ajá. hijos. ¿Usted qué quiere? Bueno, pero métase ahí, no tiene que ser el mejor, pero métale, ¿cierto? Que usted sea la pela ahí, que siente que crece, que siente que tiene una pregunta, que le apunta a eso, ¿cierto? Que es capaz de sostener ese deseo. Porque mira que es como si creyéramos que uno llegara a un lugar y ya. Entonces yo soy profesional, yo soy psicólogo y uno se da cuenta que es profesional y empieza a organizar qué quiere hacer. Y mira que entonces nos pasamos toda la vida definiendo qué hacer y también tenemos un montón de casos de personas adultas que llegan a la jubilación y se dedicaron toda la vida a tener que hacer algo, entonces no saben hacer nada. No saben qué hacer con el tiempo libre. Y eso que ese Santi me recuerda mucho en una ocasión que contaba Alejandro Jodorowsky, que una mamá le dice, Alejandro, estoy muy angustiada, mi hijo no quiere estudiar matemáticas, solo quiere andar tocando guitarra. Ajá. Y él le dijo, señora, páguele un profesor de guitarra, ¿cierto? Entonces, estamos condicionados con un montón de prejuicios y de cosas que hay que hacer, y lo que decíamos ahora, esa idea, que incluso lo decía yo mucho en la pandemia, que nos dieron que hay que salir adelante, estudie para que salga adelante, y hay una frustración tan Ajá. grande, porque es que el que estudies no te va a garantizar que te va a ir bien.
el que desarrolles tus aptitudes y tus habilidades y lo que hagas. Lo hagas de verdad con compromiso, por ejemplo, en tu caso como psicólogo, que me quedó una inquietud de algo. Estoy En intentando este momento diferenciar estás los dando un tipos de proyecto de química que hay. investigación. ¿De qué tema? Es decir, determinar, es que puede ser un poco extenso y enredado, pero voy a tratar de ser lo más sucinto, lo más claro posible. Cierto es, cada ciencia, Gloria, Cortico. tiene sus apoyos históricos en formas de pensamiento, ¿cierto? Entonces, siempre pensamos una forma de cómo deben ser las cosas. Entonces, si yo te pregunto a vos si es el pensamiento general, pues en la comunidad es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago pues después de estudiar? Generalmente la mayoría de personas te van a decir, coge experiencia, ¿cierto? Necesitamos coger experiencia para, sí, la experiencia es importante, pero yo también le podría decir, no dejes experiencia sin dejar de pensar en la teoría, ¿cierto? Que eso es lo que a mí me interesa estudiar. Entonces, es lograr determinar y dividir ciertas cuestiones de lo que es psicología, de lo que es psicoanálisis y qué tipos de psicoanálisis hay. Eso es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿A partir de qué bases tienen? ¿Cierto? Ningún pensador, Gloria, en los últimos 2000, 3000 años puede decir soy completamente auténtico. Es imposible, ¿cierto? Es imposible, ¿por qué? Porque siempre toma algo de alguien, ¿cierto? Una idea, una concepción, nuestra misma forma de ver el mundo tiene que ver con una Ah, historia, claro. ¿cierto? Mira lo que hablábamos ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué creemos que son las relaciones? Creemos que las relaciones son para toda la vida. Y eso no fue que yo nací y dije, uy, las relaciones para toda la vida. No, esas son las culturas. La cultura de nosotros es así. Es más, te iba a señalar un punto que me parece muy, muy interesante y es el tema del estudio como mecanismo para salir adelante sí funcionaba antes, solo que ha habido un cambio de época. ¿Sí me entendés? Es decir, antes a nuestros papás, nuestros abuelos, vos estudiabas y había tan pocos profesionales que tenían una plaza para trabajar y tenían buen pago, ¿cierto? Hoy no. Hoy hay demasiada oferta de profesionales y el mercado no aguanta, ¿cierto? Y también las universidades, también hay que decirlo, hay muchas universidades de garaje. Entonces no hay garantía en excelencia, ¿cierto? Entonces uno se encuentra con ciertos profesionales que no logran hacer una división teórica de lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, sin querer decir que yo salí pudiéndola hacer. Yo fue porque yo me encarreté con el tema y uno dice, pues pucha, lo que le faltó a uno aprender en la universidad, pero pues, ya para qué. Ya ahora está en camino para hacerlo, ¿cierto? Pero mira que es unas cuestiones de... Hay un montón de elementos que quedan ahí en el aire y que ahí toca agarrarlos. Si uno, pues, si uno quiere dedicarse a esto, que me parece la forma responsable de hacerlo. Hay una cosa, Santi, que se me viene en este momento como la idea de cuando realmente tú asumes con responsabilidad lo que estás Sí, haciendo, claro. te comienzas a apasionar. Tú Pero no sobre puedes todo con esperar que una la pasión llegue pregunta. sola. Es decir, ¿qué pregunta quiero resolver? Porque mira que también le puede pasar a uno que nos pasa mucho a los investigadores en un inicio cuando apenas estamos aprendiendo a investigar es, me gusta todo, yo quiero saber de todo. Sí, marica, pero es que no tenés tiempo para investigar todo, tenés que definir un temita. ¿Cierto? Toca estudiar una cosa pequeñita para poder decir algo bueno de algo pequeñito, ¿cierto? Porque si puedo todo, no hacer nada, entonces yo no puedo todo. ¿Sí me entiendes? Que eso no solo pasa para la investigación, sino que pasa en la vida. ¿Cierto? Es que yo lo quiero todo. Bueno, ¿qué es todo para usted? Porque tiene que tenerlo y poderlo todo. Esa sería la pregunta. Porque mira que es una cuestión que nos venden. Si vos no querés, no. Si vos querés, podés. Pero no es verdad. Yo no siempre quiero, puedo. ¿Cierto? Yo quisiera jugar en el Real Madrid. Ya no puedo. ¿Cierto? No tengo las condiciones. ¿Cierto? Uno quisiera otras cosas. En algún momento, la verdad no mucho. Por ejemplo, ser cantante. Bueno, la voz no me da. Uno también tiene que reconocer que hay ciertas pasiones y en qué contexto está. Que además es como una Y motivación no le falsa que le hacen da. a uno. Usted puede lo que quiera y usted tiene una voz chillona, no, las cuerdas vocales no le dan y se dedica a morirse en la vida, a frustrarse. También lo he encontrado mucho, Santi, por Ajá. ejemplo, cuando una pareja o una mujer no pueden tener un hijo, se quiebran la vida, se gastan toda la plata, se meten ahí, Ajá. lo vuelven como un fin de su vida y definitivamente no pueden. O sea, dejaste de vivir por hacer Sí, algo claro, pero ahí es que de donde verdad entramos no era nosotros, necesario ¿cierto? Ahí los para poder profesionales estar bien. de salud mental y es bueno, ¿y por qué tiene que tener un hijo?
¿cierto? Porque es el sentido, ¿cierto? También hay que preguntarse es qué sentido hay para uno. Porque mira que es como si pensáramos que el sentido nos los pone el otro. Entonces el sentido está en el carro que quiero tener. Parce, y tenemos ese carro Ajá. y me quedo como sin sentido. Es como cuando uno se le acaba una serie. Si uno está encarretado con una serie, y uno literalmente tiene la sensación de, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Se acabó la serie. ¿Sí o no? Que esa es la cuestión. Bueno, me veo otra serie. ¿Qué más series hay para ver? O me leo un libro o aprendo a hacer algo. Que no toque ser el mejor. ¿Cierto? Puedo disfrutar hacerlo. Santi, en el tema con los Ajá. adolescentes, porque nosotros nos escriben demasiado, entonces te quiero como preguntar un poquito de eso. En el tema de los adolescentes, de verdad, ¿cuál es el conflicto más grande que encuentras? Porque yo, digamos que yo tuve la experiencia que yo tuve con mis hijos en la adolescencia. Yo no puedo decir que para mí fue horrible, o sea, para mí no fue difícil la adolescencia, para mí, yo me gocé esa adolescencia con sus altibajos, con sus cosas. Sin embargo, ¿será que es que también hay muchos prejuicios cuando dicen es que ya están en la aborrecencia y los papás casi que se preparan para entrar en un campo de batalla cuando los jóvenes llegan a determinada edad y para estar listos para decirles, usted aquí no va a hacer lo que le da la gana, usted, es que como está en la adolescencia, entonces casi que como si Ujú. estamos en la adolescencia es casi que un canto de batalla, que ya va a empezar la batalla. ¿Qué es lo que tú más encuentras como en la vida de los adolescentes? ¿Qué es lo que necesitan los muchachos, esos jóvenes? ¿Cuáles son los prejuicios de los que Ajá. los llenamos, de los que los cargamos? Que muchos hasta terminan en suicidio, en depresiones profundas, en suicidios. ¿Qué es lo que los adultos yo diría que nos falta hacer Ajá. bien? Ni siquiera diría que lo estamos haciendo mal, porque lo estamos haciendo es con ignorancia. Ajá. Yo ¿Qué diría es que lo que no hace son falta, Santi? escuchados. ¿Qué es lo que tú encuentras en esa Generalmente juventud? los adolescentes no son escuchados porque como no son problemas de dinero, Uh -huh. ¿cierto? No son problemas de sentido de vida, ¿cierto? Creemos que no importan porque es normal, eso ya se le va a pasar. Entonces lo que pasa con los adolescentes es que generalmente no los escuchan, ¿cierto? Y como están completamente al servicio de los papás, terminan siendo el síntoma de los papás. Entonces los papás se quedan en una relación que ya no desean al esposo, ya no desean a la esposa, no se entienden, pero hay que quedarse por los hijos, agarrados de las mechas, pero hay que quedarse. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hay que quedarse juntos? ¿No sería mejor que se separaran y que se lograran tener una discusión? Entonces los hijos generalmente terminan siendo un elemento de rivalización de los padres y también entonces de las instituciones. Alguna vez me invitaron a un colegio como a preguntar sobre un asunto de, bueno, y uno qué pensaba en la adolescencia. Entonces me acuerdo mucho, creo que la psicóloga no me quiere, pero era el punto de, me acuerdo mucho que me dice, no, es que aquí en este colegio estamos haciendo proyecto de vida desde octavo. Y yo me acordé de cuando yo estaba en octavo y yo decía, proyecto de vida en octavo. Yo estaba en octavo y decía, esta mierda no se va a acabar nunca. ¿Cómo que proyecto de vida? ¿Cierto? Entonces lo que termina pasando, Gloria, en los colegios es que los muchachos tienen un montón de preguntas sobre ellos mismos, ¿cierto? Hay unas rivalizaciones implícitas y el colegio cree que eso es solo con estudio y fuerza, ¿cierto? Entonces entre ellos se juega, por ejemplo, qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, porque generalmente las preguntas que tienen esos muchachos que mira que cambia de discurso, ¿cierto? Antes era ser una buena mujer, era ser la aplicada del salón, entonces había una lucha por ser aplicada del salón. Ahora es quién tiene más experiencias sexuales, ¿cierto? O quién tiene más relaciones con las drogas, o quién es mejor en los juegos, en los videojuegos, ¿cierto? Que eso no está mal, ¿cierto? Otra vez volvemos al punto. La pregunta no es moral, no es si está bien o está mal. La pregunta es que interrogar es, bueno, venga, mijo, que usted también tiene que cumplir con unas cosas acá. Es que el colegio se va a acabar. Es que uno cree que no, pero el colegio se acaba, ¿cierto? Pero hay que ver algo más allá. Hay que impulsarlos entonces para que ellos logren ver algo más allá del colegio. Porque mira que en el colegio son como los diferentes sistemas, ¿cierto? En donde uno siempre le dicen qué hacer. Y uno llega a una edad de adultez en donde no hay reglas, ¿cierto? No hay reglas, es que si usted logra hacer el dinero que necesita para vivir en 2 días, puede dedicarse 3 días a otra cosa y nadie le va a venir a decir, ah, tenés que trabajar los 5 días, a menos obvio de que trabajes en una empresa, ¿cierto? Pero uno dice, pues pucha, no hay reglas. Si yo tengo un negocio y alguien no va a decir, te hiciste 1.000 millones, ¿cierto? Me hace el favor, pronto la digan, ¿cierto? Que no nos miren en este live. Pero
Pero si me dicen 1.000 millones, nadie va a venir, no, y te hiciste mucho dinero, devolver. ¿Sí me entiendes? No hay reglas. No hay reglas para hacer. Obvio hay un contexto social, pero lo que le pasa a nuestros muchachos, yo creo que es que no son escuchados y creemos que sus razonamientos no son válidos. ¿Cierto? Entonces hace poco escuchaba, por ejemplo, una paciente que me decía cómo en el colegio todavía replican que las mujeres deben quedarse en la casa a cocinar y que los hombres deben salir a trabajar. Uno dice, increíble. Le están diciendo eso a adolescentes. Y les parece lógico, y les parece que es verdad. Y uno podría decir, bueno, por ejemplo, cuántas mujeres lesbianas trabajan mucho y son muy buenas personas. Y no entran en ese modelo que dicen los colegios. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? Que estamos educando ahí a las personas que sí se sienten cómodas en Ajá. ese modelo. Estamos diciéndole, discriminar al otro está bien, porque no es igual a usted. Eso es lo que, exacto. Y yo creo que ese es de los valores más interesantes. O sea, Y es que rechazar los la colegios, diferencia. preguntarse dentro de los colegios qué es lo que pasa y por qué es interesante este juego con las drogas, este juego con la sexualidad, este juego con el deporte, ¿cierto? Con las diferentes rivalidades que tienen los muchachos, porque yo creo que eso va cambiando y hay que estar muy pendiente a eso. Es donde en verdad se juega la educación. La educación no se juega en el tablero. Santi, dijiste algo súper importante cuando Ujú. comentabas ahora que los hijos se vuelven el síntoma, Sí. se convierten en el síntoma. Entonces casi que podemos decir, te voy a poner un contexto de una familia. Los papás viven en una, no se pueden hablar, sino que se gruñen, ¿cierto? Hay un drama ahí en la mitad. La mamá llora, reniega, echa cantaleta, el papá hace caras, no quiere llegar a la casa, se desaparece, eh, eh, consume licor, no consume licor, pero no están, no están, y cuando se ven se quieren matar porque no se soportan, pero estamos aquí por los hijos. Y es muy normal, te pregunto, que se vea ese contexto y que lleguen, por ejemplo, los adolescentes a terapia y te dicen que el problema es que los papás se están matando, el papá bebe, la mamá llora, está medicada porque vive deprimida, tal, Ajá, pero sí, que claro. están, Eso tiene la que pasar culpa es del mucho. Pero muchacho digamos porque que no quiere ahí estudiar como sociales. terapeuta, lo que yo te decía, también se hace un trabajo un poco frustrante porque uno se da cuenta que es un trabajo interdisciplinario, es decir, no puede ser solo de uno. Y a veces la relación para nosotros como psicólogos, pues con los papás, es de las cosas más difíciles que hay. Porque como ellos no ven los cambios, ¿cierto? Ellos no son los que están en el proceso y quieren cambios ya tangibles porque están pagando. Entonces, pues, pucha, si yo lo veo a usted igual, no es que ese psicólogo no sirve para nada. Y es Y además que, quieren que le claro, dé la razón. Si yo te pago, dame la razón a mí. Decime que este pelado tiene un problema. No que yo tengo un problema, que tengo rollos en la calle, que yo tengo un problema porque bebo, la otra que tiene un problema porque vive deprimida, los dos porque tienen un problema, porque muchas veces hasta se emborrachan juntos, pelean, hacen ajá, escándalos. No, tiene yo que le estoy pasar eso, pagando a sí. usted para que usted me Eso ayude a es convencer a muy mi hijo de común, que tiene un pues, problema. ¿cierto? Y uno con los papás trata de ser muy claro en muchas posiciones. Pero digamos que eso es algo que también se sale y se brota de la familia, que uno también debe mantenerse al margen, porque es que no es mi familia. Eso va mucho del orden de la particularidad de ellos. Exacto, exacto. Con razón. ¿No? Pero Con sí, razón mi claro, mamá dice que uno eso camina pasa para que mucho vea. y digamos que son verdaderos retos para nosotros, porque trabajar con familias que tienden a ser muy cerradas implican que no hay comunicación, entonces los papás tampoco quieren cambiar. Entonces, si los papás creen que los problemas es solo del niño, no están viendo el Y que panorama eso, completo y creen que no son unos agentes al interior de la situación, y son agentes al interior de la situación. Sos el papá, sos la mamá, ¿cómo es que no sos agente? O sea, vos no tenés nada que ver ahí. O sea, no pasa nada. Santi, entonces yo casi que me Ajá, atrevería a preguntarte, listo, tenemos un montón de papás con muy buenas intenciones, que como de pronto yo no logré hacer las cosas bien, tampoco las sé hacer ajá, bien, sin embargo le quisiera imponer a mi hijo de alguna manera que las haga bien. ajá. Yo creo que eso Entonces tiene casi que ser que como un vengan los trabajo papás primeros a interdisciplinario, es decir, que terapia o los toda la papás también familia para tengan una terapia. pregunta por ellos mismos y decir cómo podemos ser mejores, ¿cierto? ¿Cómo podemos conversar con este niño, con esta niña, ¿cierto? Alguna vez en un punto uno escuchaba a papás, que no es tema de unos papás, uno lo escucha en varios, y es que yo no le permito a mi hija tener novio.
o no le permito a mi hija enamorarse. Yo honestamente, que esa vez me reí. Y uno dice, oíste, pero no lo controla uno cuando enamora. O sea, no lo controla él, ahora lo va a controlar usted que está afuera. ¿Sí me entendés? Entonces hay como una fantasía de control de que yo con él es una cosa y hago y dispongo, y se nos olvida que es un ser humano. ¿Cierto? Que piensa, que tiene miedo, que claro, está en una edad que hay que exigirle, pero también hay que darle espacio para que desee, que quiere, porque quiere apostar a usted, quiere jugar fútbol, listo, entonces vamos a fútbol, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando está el papá ahí, no, usted se comprometió a ir a fútbol, hágale que ya quedamos, hágale. No, o bueno, ¿qué le choca a usted? ¿Por qué no quiere ir? No, es que todo pierde, no, venga, vamos. ¿Sí me entendés? Que el papá se convierta en un verdadero acompañante. Pero como que la pregunta es si sí querían ser papás, Exacto. porque hay muchos papás que se enredan siendo papás. Y también, no, dale, dime. Porque realmente, perdón, Santi. Y también porque en el fondo piensan que porque sufren y pelean y dan lo De económico, acuerdo. tienen Lo económico compromiso tiene y que el ver, compromiso es otra pero tiene cosa. que ver con más cosas. Y yo creo que es difícil, ¿cierto? Tampoco es para aquí menospreciar la labor de los papás, pero es que ser papá es duro. Es decir, ser papá con todo lo que implica, uno dice, uy, ser papá es duro. No. Pues, en todas las cuestiones, estar pendiente que las cosas, que tales, cierto, es difícil la relación con las sustancias, pues que uno dice, pucha, que el muchacho no, y en las sustancias hay que tener cuidado con ellas, pero también hay que mostrárselas de una manera muy tranquila, porque es que o si no, es que usted no puede estar 24/7 con él. Entonces, si él le va a poner una cuestión ahí, si pone las drogas en un punto ahí como de No. misterio, no, hay que decirle, vea, las drogas hacen esto y esto, ¿cierto? Hay que hablarlo con naturalidad, porque si no, va a generar un placer. Lo más probable es que genere un placer ahí por hacerlo prohibido, ¿cierto? Y entonces el grupito, entonces mira que es muy común, por eso yo te decía el juego con las sustancias, es muy común el grupito del colegio que creen que son malos porque consumen drogas. Y me dice, pero, pues, fumar marihuana en el colegio, ajá, ¿qué tiene fumar marihuana en el colegio? ¿Por qué no fuma afuera? O sea, tiene que jugarse en un lugar en el colegio, tiene que ser en el espacio del colegio para decir, uy, soy malo, qué malo soy. Y uno dice, pero no es una narrativa Qué menor, malo ¿cierto? Hay soy. que escuchar cosas así porque hay que ser Malo malo, soy. ¿cierto? Porque hay que jugarse como un lugar de intimidación frente al otro, como de respeto, como hay que ser el respetado, el macho alfa, ¿cierto? Es una posición que, claro, a uno afuera le parece ridículo, pero aún así en muchas organizaciones supera, ¿cierto? No esa relación con las drogas, pero sí esa relación con el poder. Yo, Santi, yo te quisiera hacer una pregunta porque tú realmente Uh-huh. eres un joven, estás muy joven, o sea, tienes 26 años, estás muy joven y tú has venido construyendo algo en tu disciplina, en tu vida. Seguramente que muchos jóvenes nos pueden llegar a ver o muchos papás nos pueden llegar a ver en esto y esto Ajá, realmente es que les sirva a las personas, que si lo estamos compartiendo es para que las personas les sirvan. O sea, ¿cuáles son esos prejuicios, uno, ajá, que necesitamos desmontar para decir, yo sí necesito ayuda y que muchas veces se arranca por los papás? O sea, que yo como mamá diga, yo sí necesito ayuda. Por ejemplo, yo como mamá, cuando yo dije, de verdad que yo necesito ayuda y que he buscado diferentes cosas, hoy digamos que tengo una ayuda más constante, y un momento en el que yo decía, bueno, yo sé que yo traté ajá, de dar lo mejor, pero dentro de mi ignorancia, para ellos no era lo mejor, ajá, ¿cierto? Yo digo que yo di lo mejor para mí, ajá, pero pronto para ellos no era lo mejor. También no es que nos vengamos a dar garrote, ni a darnos duro, sino cómo vamos a hacer esos papás que tienen tan buena intención, pero que hay una cosa súper tremenda, Santi, ahí. Detrás de esa buena intención hay mucho miedo. Entonces ese miedo los vuelve agresivos, los vuelve ajá. recelosos, Sí, los yo creo vuelve que controladores. Hay que decirle algo a los hay que papás mostrarse hoy. como una figura de autoridad, pero también hay que mostrarse como seres humanos, ¿cierto? Es decir, decirle al hijo, mira, yo también tengo miedo, ¿cierto? Porque yo creo que eso también hace un lazo particular y le dice a ese niño o a ese adolescente, dice, uy, ese que se ve tan todopoderoso, ¿cierto? Que se ve que lo puede resolver todo, que tiene miedo, ¿cierto? Y bueno, ¿de qué tiene miedo? O sea, porque mira que ahí lo interesante y lo importante sería desmitificar lo que es la adultez, porque muchos adolescentes, niños, crecimos pensando que uno llegaba a cierta edad y ya tenía todo resuelto.
¿cierto? Llegué a los 26 y ya sé qué quiero, para dónde voy. Y no es verdad, ¿cierto? No es verdad. Uno siempre está pensándose, pero digo, pucha, puede llegar una enfermedad, puede llegar un accidente, ¿cierto? Uno no quisiera eso, pero también es la vida. Uno mira para los lados, para sus compañeros, sus coetáneos, sus pares, y a muchos les ha pasado. Y uno dice, pucha, esa es la vida. Entonces, la vida también se trata de una fragilidad que debemos afrontar y, bueno, como adultos también somos frágiles, ¿cierto? También tengo miedo, ¿cierto? Tampoco puedo todo. Entonces, yo creo que ¿por qué los papás, esa yo creo que sería la pregunta para los papás, Luis Glorias, ¿por qué los papás no pueden ser seres humanos con sus hijos? Porque solo pueden ser papás, ¿cierto? Como ese papá duro, ideal, ¿no? Porque no le puede decir a un hijo, ¿por qué no le puede caer un te amo con un hijo? O un ¿cómo estás? Si te gusta esa muchacha y no te humillo, ¿cierto? O te gusta ese muchacho y está bien, ¿cierto? Y tenés una pregunta por la sexualidad, o tenés alguna pregunta por las drogas, ¿cierto? Todas esas diferentes preguntas que a uno como ser humano y pucha, todos las hemos tenido, ¿cierto? Uno en mayor o menor medida, pero todos las hemos tenido. ¿Me interesan las drogas? No, ¿cierto? ¿Me interesa qué? ¿Qué me interesa? Y es saber qué nos gusta, porque yo creo que cuando yo abro el espacio de las preguntas aparece el deseo, ¿cierto? A mí me gustaría hacer esto, ¿cierto? Entonces con mi papá puedo hablar y me escucha y me tiene en cuenta. Que eso no quiere decir que no vaya a defraudar la confianza, ¿no? Probablemente lo haga, es que son adolescentes, ¿cierto? Es como cuando le entrega una cosa a un niño, al niño le cae, ¿cierto? No, sí, obvio, es un niño, no hay que perder el control, es un niño. Sí, obviamente dentro de los Es márgenes y decirle, bueno, te puedes acompañar y equivocar, porque confiar. es que la equivocación, porque uno le podría preguntar a los papás, ¿por qué pierden el control cuando los hijos se equivocan? ¿Por qué pierden el control cuando pierden una materia? ¿Por qué pierden el control? Eso es muy interesante, ¿cierto? A mí me parece muy interesante, porque es como si en la vida no hubiera errores. Y entonces tenemos un montón de adultos creyendo que tienen que ser perfectos, ¿cierto? Entonces la frustración es que, ¿cierto? Un choque con un obstáculo. Sí, y es El como la dolor de no ser imposibilidad lo de yo que yo equivocarme. quiero, Entonces yo no me creo puedo que equivocar debería porque ser, tengo que algo ser así. perfecto. Bueno, ¿y qué putas es esa perfección? ¿Quién la encarna? ¿Sí me entendés? Que también tiene que ver con el cuerpo, que hoy marca hombres y mujeres. Es que tengo que tener el cuerpo perfecto. ¿Perfecto para quién? Que ese es el juego y la cuestión a cuestionar, valga la redundancia. Con esto de las redes sociales, que en las redes sociales todo el mundo es perfecto, todo el mundo es feliz, todo el mundo es bello, y no es verdad, ¿cierto? Todos sabemos que no es verdad. Es interrogar eso es porque tiene que ser perfecto. Porque cuando yo no cargo con esa cuestión de ser perfecto, yo quiero ser bueno, listo, ¿con quién me codeo yo? ¿Sí me entendés? ¿Qué es ser perfecto? Y además, ¿qué es ser perfecto? Que es un Ajá, prejuicio, es otro prejuicio, es ajá, acomodarse a los exacto, para el prejuicios de los lugar. demás. Porque para lo que ¿Sí me uno es entendés? perfecto, Entonces para yo otro debo no. tener el cuerpo perfecto porque le quiero gustar a todas. Pero a fulanita de allí no le gustan los manes de gimnasio, por ejemplo. No le gustan, wow, le gustan los caribonitos y yo no entro ahí en ese sistema de valores que Ajá. tiene ella. Y está bien. Santiago, hay algo que es súper chévere que de pronto nos compartas y me disculpas que me atreva pues aquí a preguntártelo. Y es esa de pronto esa ambivalencia en un momento que tú tuviste en la vida cuando comenzaste ya a ejercer tu profesión y Sí, es, claro. ¿me voy a una Ujú. empresa o puedo trabajar por mi cuenta? Porque eso te genera estrés, que eso también es un prejuicio. Eso también es un prejuicio, entonces, que lo puede tener mucha gente porque hoy me da muy grande. Mis papás siempre estuvieron en una empresa, siempre estaban en una empresa. ¿Yo cómo voy a Ajá. hacer para Sí, no entrar claro. y encajar? Es Porque es que digamos que es tengo una miedo apuesta de por no uno hacer lo que hace mismo. todo el mundo. Y yo me di cuenta, por ejemplo, que ni siquiera eh, dentro de los psicoanalistas que había ahí, porque yo no me acomodo con eso. ¿Sí me entiendes? Yo tengo otra construcción y la apuesto a otra construcción teórica porque me parece que eso debe movilizar. Y yo creo que el conocimiento, ¿cierto? Pues dentro de en cierto tiempo tendré unos proyectos, pues, de tener una divulgación en ese sentido de conocimiento.
Sí, 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 pero es con la intención más de, en Tú algún punto, escribes, transmitir tú algo y escribes. que la transmisión sea chévere, porque era lo que en algún momento hablábamos, ¿cierto? Mira que siempre nos dieron a entender que la Ujú. educación era algo aburrido, y es verdad. ¿Sí me entiendes? Uno va al colegio y le explican a uno matemáticas, matemáticas es una mierda. Es pesado, es difícil, uno no entiende, haga ejercicios, pero cuando vos empezás a entender que las matemáticas tienen una función, si queremos práctica hoy en día, por ejemplo, para hacer cuentas, la vida pues sin hacer cuentas, pues, ¿sí me entendés? Sepa bien cuánto le entra para saber si le tienen que pagar a la Diana, ¿sí me entendés? Por ejemplo, cuántos son sus egresos, ¿se puede dar ese viaje o no se puede dar ese viaje? Entonces yo creo que ese paso fue una decisión a decir, bueno, ¿cómo somos adultos? Que esa fue mi respuesta. Mi respuesta particular, que cada uno tendrá que pensar la suya, es, yo me tiro por aquí y lo que tenga que pasar. Si me aparece otra cosa, ya veré. Pero yo me tiro por acá, ¿cierto? A mí una empresa no me gusta, porque me gusta otro estilo. No quiero estar amarrado a una cuestión de, no, mira, aquí trabajamos y tenés que llenar estos formularios a esta hora porque es que son más importantes los formularios que las personas. No es mi estilo, ¿cierto? Es mi gusto por otra cosa y yo creo que ese es el valor que cada uno debe buscar. Que no quiere decir que trabajar en una empresa está mal, ¿cierto? Yo creo que cada uno elige y en esa libertad de elección yo hice una por lo que yo quiero de cara aquí, bueno, espero de a toda la vida, ¿cierto? Si me preguntas, yo quisiera a los 80 estar muy relajado, escribiendo, dando conferencias de lo que a mí me gusta, ¿cierto? Ya veremos qué pasa, ¿cierto? Puede que no llegue a los 80, puede que llegue a los 100, pero ya pasa. No sabemos, no sabemos. Estaba pensando que a los No 80 no te sabemos. voy a Pero ver. esa será, esa es la apuesta que hace cada uno Que por yo su no te vida. voy a ver. Que yo creo que es válida reconocerla y ver hasta dónde, porque puede ser que uno en 5 o 10 años diga, no, yo este mundo no me lo aguanto. Bueno, cierto. Que es también como esas cuestiones de, he durado tanto, he durado 20, 25, 30 años con mi pareja, ya no soy feliz a su lado, ¿debo seguir ahí? ¿Por qué? ¿Por qué hay que seguir ahí? Para sostener un muerto que ya no vive. Sí, eso fue, duró 30 años. ¿Tiene que durar 35, 40? Pues que no. ¿Sí me entendés? Sí, morirnos aburridos. Y Ajá. morirnos antes de morirnos. Con un trabajo, con una relación. Sí, así es. Santiago, eh, ya para terminar, me gustaría que le digas algo súper chévere a esos adolescentes que no encuentran un lugar. O sea, que están confundidos, que los papás tampoco saben cómo hacerlo, entonces ellos están llenos de rebeldía, de tristeza, a veces también de baja autoestima, por lo que tú decías ahora. Cuando te dicen vos sos un inútil, y cuando yo siempre digo, cámbiame eso en el lenguaje del amor, cuando un papá te está diciendo eres un inútil, te está Ajá. diciendo, tengo miedo que no seas capaz de responder por ti más adelante. Cuando te dicen, vos no servís para nada, te está diciendo, me gustaría que colaboraras más. Entonces, también que los adolescentes, de pronto podría ser posible que tomen una posición de más Sí. comprensión. Yo sé, porque es que ellos están sometidos, ¿cierto? Eso es muy fuerte cuando uno está sometido, pero de pronto, como decirles algo a ellos, porque muchos van hasta el suicidio porque se sienten Ajá. presionados, juzgados, Que atacados, son hablen. culpables de todo esto, se Es lo acaban decir, que creyendo. hablen, que ¿Qué busquen les una podemos forma de decir? expresarse Pues, que les ¿qué le vamos a permita decir? inclusive ser revolucionarios. Que yo opino personalmente que no le debemos tener miedo a la revolución. Que esto es una Sí, revolución, digo yo que es una revolución de mí mismo, que sí, no es de no, que, pero como me es una revolucionó ir a revolución de acabar con una todo lo de la casa, a posición. tumbar los Es vidrios, a decir, tener acabar con una las ventanas, posición ¿cierto? crítica de cara al otro. A ese otro que me dice que entonces Ujú. yo no sirvo para nada. ¿Sí me entendés? Que es una forma que inclusive muchos tomamos en relación a lo que vos dijiste ahora. ¿Cierto? En mi cuestión personal fue una decisión de revolución, de pensar otra manera, de creer que hay otra manera y si tengo razón o no, ¿qué importa? De pronto me entretengo toda la vida haciéndolo. Pero los muchachos yo creo que están en toda la posibilidad de elegir otra cosa y de pensarse de otra manera. Y yo creo que los papás también deben estar abiertos a, si les genera la suficiente roña, fastidio, eso que el otro les dice, que ese muchacho les dice, bueno, algo debe haber de verdad ahí. Si les genera tanto fastidio, ¿cierto? Algo de verdad puede haber ahí. Que eso sería muy interesante evaluar.
Si a uno le gusta, dime, si a uno le gusta algo la Toca filosofía, decir, uno dice, pues pucha, ahí en algo que le termina tu idea. molesta a uno, en eso que denuncia al otro, y uno no tiene razones para decir por qué está malo, sino que uno siente ese escozor en el cuerpo, uno, yo creo que debe preguntarse es, bueno, ¿qué verdad carga el otro? ¿Qué verdad? No quiere decir que sea directamente, ¿cierto? No es que el otro me diga, yo soy un hijo que usted es un hijo de puta, entonces, uy, me dio una rabia, entonces debe tener razón, ¿no? Es decir, ¿qué en eso, por ejemplo, de estas feministas, que en muchos momentos yo también las critiqué y decía, bueno, esa E ahí, el ella, esa posición ridícula, muy acostumbrado a pensar que esas cuestiones son ridículas y para mí no es ridícula. Y yo dije, uy, pues pucha, solo lo leí en un filósofo y yo, este man tiene toda la razón, yo estaba equivocado. Entonces la posibilidad de cambiarnos de posición, ¿cierto? Que es como, que mira que siempre tomamos una decisión como si fuera una cuestión hasta política. Entonces yo decidí algo y fue pucha y me siento responsable de esa decisión toda la vida. No, yo puedo cambiar de opinión. Muy bien. Y lo que dijiste, esas revoluciones Ajá. que son más unas revoluciones como en ser yo mismo. Lo que tú dijiste para ti fue revolucionario no salir a repartir la hoja de vida cuando saliste de la universidad tratando de buscar un Sí. trabajo, sino que buscaste un propósito, un deseo de investigar, de estudiar, de hacer una maestría, de terminar esa maestría tan rápido, de hacer un montón de cosas y que te permitieran crear para Sí. ti un ambiente diferente al que el común de la gente quisiera tener. Y de Trabajar en conocer una gran empresa, tener un y salario, de cumplir un conocer horario, gente sino que tú te maravillosa. Es la decir, yo conocí jugaste gente y te la tenías que jugar bien. que me apoyó en el asunto y vio mis ganas y dijo, este man, obviamente uno siempre tiene cosas por mejorar, pero le apuestan a uno a otra cosa, ¿cierto? Cree uno, se encuentra con uno con gente espectacular, se encuentra con gente un poco difícil también hay que decirlo, no todos son amables, pero digamos que hace parte de, ¿cierto? Y en ese camino que uno decide, ojalá uno se pueda encontrar con gente que le aporte y crea en algo. Muy bien, Santi. Santi, muchas gracias. Fue un gustazo compartir contigo en este espacio. Les cuento que yo estaba un poquito nerviosa. Yo sí voy a contar. De verdad, Santi, que me siento súper No, orgullosa gracias y a vos y gracias por gracias a las haberme personas, elegido como tu ojalá mamá en esta les existencia. haya caído una Muchas gracias. preguntilla de lo que hablamos hoy. Uh-huh. Que nos quede una pregunta al menos. ¿Qué voy a hacer por fin con mi vida? En lugar de quejarme, culpar a los demás y de pronto será posible que me Sí, puedo algo liberar que de los les quede, algo, prejuicios no y tiene, por no fin tiene que ser algo buscar fijo que ayuda y hacer nosotros algo por dijimos, mí. algo que se les ocurra. También ahí está lo bello del acto creativo. Y gracias a ti, Gloria, por este espacio y nos seguiremos Oye, viendo. Santi, muchas Un abrazo. gracias. Te amo. Chao.